¿de quién depende la densidad? Del campo magnético. Y si se acuerdan, el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia, que de hecho hicimos un cálculo de eso. Si este permanece constante porque es la oposición del aire, ¿de quién depende el campo magnético? De la fuerza magnetomotriz. ¿Y la fuerza magnetomotriz de quién depende? De los amperes vuelta. Y si los amperes vuelta yo los varío, ¿qué pasa con el campo magnético? También varía. ¿Se dan cuenta entonces que el eje absciso depende de sí mismo? El eje ordenado depende del eje absciso. Eso es algo muy importante que ustedes deben de memorizar y que cuando estemos haciendo curvas de operación, se llaman curvas características. Esas curvas características comúnmente me van a decir o me van a indicar cómo está operando la máquina. Ahora, ustedes a través, ya sé que les va a caer de peso, pues ni modo. Si todo fuera fácil, pues cualquiera sería ingeniero, cualquiera sería licenciado. Y no todos lo son. Bien, resulta ser que ustedes vieron en alguna ocasión, y no hace mucho, cálculo. Perdón, geometría analítica, perdón, se me fue. Para calcular la pendiente, calculo Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ahora, en términos de estas dos dimensiones, es H2, H1 entre, y arriba es, perdón, beta 2 menos beta 1. Con esto que obtenemos la pendiente. Entre más alta esté la curva, entre más paralela se encuentre con el eje absciso, perdón, ordenado, eje ordenado, entre más paralela esté al eje ordenado, sus cambios son más rápidos. Entre más esté pegado al eje absciso, sus cambios son más lentos. Es decir, ¿qué se percatan de esta curva, de la curva naranja con respecto a la verde? Que esta va a cambiar más rápido sus valores en menos tiempo. También esto es tiempo. Es decir, que yo lo varío rápidamente la intensidad y luego cambia. ¿Qué pasa en este? Este es más lento, en el verde. Que a medida que voy subiendo los valores de la intensidad, ¿qué le va pasando a la capacidad del material en materiales de magnéticos? Pues no se magnetiza muy rápido. La beta es magnetización. Y es algo muy importante en las máquinas rotativas y más en los generadores. En las máquinas de generación eléctrica, nosotros dependemos de esta curva. Por lo tanto, partiendo de esto, yo puedo decir, pues mi material que necesito es el ferromagnético. La permeabilidad del ferromagnético muchas veces es mayor, mucho mayor a 1. La permeabilidad del material paramagnético es mayor o igual que 1. Y la del diamagnético es menor o igual, a veces, no, menor que 1, y a veces mucho menor. Aquí la permeabilidad ferromagnética, estamos hablando de valores de hasta 800,000 unidades. Y en los valores de material diamagnético estamos manejando valores de 0.01. Entonces, ¿quién es más poderoso para crear campo magnético? El ferromagnético. ¿Quién es el más malo para producir materiales magnéticos? El diamagnético. El paramagnético pues no es ni tan bueno ni tan malo. El ejemplo de este son aleaciones, permaloy, acero al silicio, acero eléctrico, álnico, aluminio, níquel, cobalto. Del material paramagnético, el zinc, el aluminio. Materiales diamagnéticos, el cobre, el oro y la plata. A veces el platino, dependiendo de su grado de pureza, pero el platino tiende a ser muy parecido a lo que es el material paramagnético. Recuerden, los materiales que existen son 3, que nosotros usamos. Hay más. Y de acuerdo al trabajo que ya les dejé en el tablón, perdón, en su actividad de clase, van a ver que hay muchísimos. Son muchos. Pero los que más usamos son estos 3. Por ejemplo, hay materiales cerámicos que están con aleación
metálica. Esos se llaman ferrimagnéticos, no ferromagnéticos, ferrimagnéticos. ¿Por qué? Porque tienen esa peculiaridad de que son un material cerámico. Y recuerden, el material cerámico no brilla, no conduce calor, etcétera, etcétera. El problema de esos materiales son muy costosos y aparte son muy pequeñitos, no son grandes elementos, grandes materiales, son pequeñitos. Vamos, son para experimentaciones muy simples, muy sencillas. Cosa que simplemente esta bobina, la bobina, el cobre, es un material ya magnético. No les ha afectado por el paso del campo magnético. Pero si le pusiéramos un núcleo de hierro, crearíamos un electroimán, que es el que vimos la semana pasada, que en el cual yo puedo variar la corriente que fluye y variamos el campo magnético. Y esa es la representación de esa variación. Para que yo pueda crear estas curvas, necesito variar la intensidad contra la densidad de campo. Esa variación nos genera otra cosa que se llama una curva de estéresis, pero eso más adelante, ya cuando veamos materiales magnéticos o propiamente el trabajo del funcionamiento del alternador y generador, vamos a verlo. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad de ciertos materiales de producir campo magnético. También hay otra definición. Voy a borrar esta pendiente. Para que vean que el cálculo, perdón, la geometría analítica sí sirve. Claro que sirve, pues es una de las bases de la ingeniería. Pero también esta permeabilidad también se puede definir de otra manera. Es la posibilidad de producir imán. Posibilidad de producir imanes. El sentido del imán o del núcleo en un electroimán, en el imán es producir un campo magnético alrededor de él. Y en el electroimán es concentrar las líneas de campo magnético que produce la bobina cuando pasa corriente por ella. Tiene dos funciones. Y las dos se puede decir que es exactamente lo mismo. Ser canal de conducción, nada más. Una tubería, por decirlo de alguna manera, para las líneas de campo magnético. ¿Para qué? Para que se concentren sobre un área específica, un área determinada, para así producir mejor calidad de energía o mejor calidad de la energía. ¿Sí, muchachos? La permeabilidad se maneja con esta letra griega, mu. La permeabilidad se calcula, es la relación existente entre la densidad de campo y la intensidad de campo. Aquí tengo la densidad y la intensidad. Pero también se puede calcular a través del producto de μ0, que es la permeabilidad del aire, por la permeabilidad relativa del material. Esta sale a través de tablas que existen, de muchos materiales magnéticos. Hay muchísimos. La semana pasada que les pasé esa imagen de la tabla, esos son de los más comunes, todavía hay más. Esos materiales donde se utilizan, donde necesitemos campo magnético. Por ejemplo, nosotros sabemos, y quizás nuestro limitado campo de acción nos dice que nada más hay motores, generadores o transformadores. Los transformadores ya saben cuáles son, los generadores ya saben cuáles son, bueno, ya tienen una noción, los motores. Sí, pero también hay aparatos biomédicos. Por ejemplo, los tomógrafos, por ejemplo, los ultrasonidos necesitan campos magnéticos muy poderosos para generar señales especiales de sonido. Los rayos X también necesitan campos magnéticos muy poderosos para también generar pequeños isótopos que bombardeen un hueso, bombardeen un tejido para detectar cuál es el problema que se tiene. Entonces, esos materiales magnéticos todavía son más especiales, son más especializados, tienen un diseño especial. Y es donde nosotros tenemos estas permeabilidades de material ferromagnético, de más de 800,000, de 1,000,000. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que apenas pase una línea de campo magnético y se magnetiza todo el material. ¿Para qué? Para incrementar su capacidad de escaneo magnético. Porque al final de cuentas lo que hacen ciertos aparatos es un escaneo magnético. Lógicamente nosotros en mantenimiento de motores o cuando veamos, o cuando estemos ahorita en mantenimiento de alternadores o generadores, pues no necesitamos tanto campo magnético. Sí lo necesitamos saber cómo funciona, cómo opera.
para que en un momento dado por ahí podamos definir una posible falla, la causa de una falla, y poder atenderla de una forma rápida. ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna, seguros? Sí, profesor, ¿qué es ¿Qué significaba lo MO del eje de las ordenadas? Perdón. ¿Quién? Espéreme, García. Xicoténcatl, ¿qué pasó? Que no le alcancé a Sí, escuchar. ¿qué significa MO y MR? Ahorita se los pongo. MO, o bueno, MIO, permeabilidad del aire. ¿Por qué? Porque en esa como campana que tengo de cocina, que al final de cuentas así es la configuración de una zapata polar en una máquina de generación. A final de cuentas, el campo magnético sale al aire. El aire provoca una oposición, pero el aire entonces también permite o no el paso del campo magnético. Por lo tanto, si nos remitimos a su definición de permeabilidad, es la capacidad de ciertos materiales de producir campo magnético. El aire tiene una capacidad mínima. El aire no nada más deja pasar, pero cuesta trabajo que pase. Por eso es necesario considerarlo. La μ0 es permeabilidad del aire y la μr es permeabilidad relativa, que es la del material. Esta es la del puro material, por ejemplo, 500, 100, 350. El producto es el que me da este valor. ¿Sí? 800,000, 100,000 o 15 o 0.001. Significa que cuando pasa del material al aire, bueno, el mismo material, se cae. Es muy bajita. ¿Alguna duda? No, profe, ya todo entendido. Perfecto. García Rivera, perdón. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué significaba lo del eje de las ordenadas y el de las abscisas? La beta y la H. Ok, muy bien. En este eje es la intensidad de campo. Creo que estamos mejor que ellos. Y la beta, densidad de campo. Te voy a cubrir desde el techo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué significaba cada cosa? Te voy a olvidar. Beta es densidad de campo Te voy a ayudar. y H es intensidad de campo. Ok, gracias. ¿De qué? Sí. Bien. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, estas curvas son importantes, ya les dije el por qué, y vamos a continuar siempre manejando esos fenómenos de permeabilidad, de intensidad de campo y densidad de campo. Ahora, rápidamente. Hoy tenemos que acabar todo lo que es electromagnetismo y magnetismo, lógicamente. Así que de forma rápida vamos a atender lo siguiente. La semana pasada hicimos una especie como de problema, así muy simple y muy sencillo. Bueno, según yo, sencillo. A lo mejor a ustedes sí se les complica un poquito. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo ven. No se preocupen, vamos a continuar. Bien. Cuando yo tengo un electroimán, comúnmente debo de tener dos valores, desde el punto de vista eléctrico. La corriente y las espiras. Ajá. Corriente y espiras. Pero también debo de tener las características del núcleo. Es decir, el área y la longitud. Por ejemplo, la semana pasada yo les había comentado también que podemos tener un toroide. Y un toroide, se hagan de cuenta que es
Pues para más referencia, es una pequeña dona, la cual tiene un espacio aquí, y en el cual nosotros vamos a tener integrado en este espacio lo que es el campo magnético. Hay imanes de herradura de esta forma. Pues el campo magnético será entre este y este. Hagan de cuenta que este imán de herradura se estira de tal forma que nos genere esta circunferencia. Y aquí la cuestión es que tengo este alambrito Recuerden, el alambre produce resistencia, porque es de cobre y no existe un conductor que lo podamos comprar y que a su vez no tenga resistencia. No existe. Sí, de forma experimental existe, pero sí de forma comercial no existe. Nosotros le ponemos aquí un reóstato. Le ponemos un brazo de reóstato. ¿Qué es un reóstato? Una resistencia variable. Y le ponemos aquí una fuente de corriente continua. Le pongo aquí un medidor que se llama ampérmetro. El ampérmetro se conecta en serie aquí al circuito. ¿Para qué? Para que yo pueda estar monitoreando la corriente que fluye por él. Si yo cuento las espiras, lógicamente voy a tener un valor. Pero también debo de conocer el área y la longitud. ¿Qué área? Pues la de la sección transversal, es decir, la cara polar es por donde sale el campo magnético. Yo puedo tener, fíjense bien, esto, norte-sur, y sale el campo magnético. Esto es mi cara polar, este lado o bien este lado. Siempre vamos a tener dos caras polares. La longitud del imán es la longitud entre cara y cara polar. Entre esta y esta longitud. Y el campo magnético, recuerden, siempre va a salir ¿de dónde? De las caras polares. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? Bien. Ninguna, profe. Perfecto. Observen. ¿Para qué puse esto? Para explicarles lo que les comenté hace rato, que en el eje absciso yo lo puedo variar. Y el eje ordenado no lo puedo variar. Es una respuesta a la variación que yo hago. ¿Por qué? En este punto tengo máxima resistencia y aquí tengo mínima resistencia, es decir, el brazo de mi reóstato va a ir desde máximo a mínimo. A medida que yo varío el brazo, la corriente va a variar. Va de 0, máxima resistencia, hasta máxima corriente. Mínima resistencia. ¿Pero mínima resistencia de quién? Del reóstato. Recuerden, reóstato es una resistencia variable. Y la pongo así en una especie como de semicírculo, más bien un cuarto de círculo. ¿Por qué? Porque comúnmente los reóstatos hacen ese movimiento circular. Así están diseñados. No son corredizos. Son tipo giratorio. Yo tengo la máxima resistencia. Tengo la mínima resistencia. Cuando tengo la máxima resistencia del reóstato, tengo la mínima corriente. Es más, esto está apagado. Cuando yo empiezo a mover el brazo del reóstato hacia la parte mínima, la corriente aquí va de 0 a máxima. ¿Cuándo es 0? Cuando esto es máximo. ¿Cuándo es máxima la corriente? Cuando esto es mínima la resistencia. Permitiendo así pasar toda la corriente a la espira, a todas las bobinas, a todo este juego de... Cuando mi campo magnético es 0,
phi es igual a 0, ¿qué significa? O que está abierto el circuito, o que tengo máxima resistencia. Cuando empieza a haber corriente, cuando entra la corriente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, acuérdense del famoso cilindro magnético circunscrito ¿a quién? Al conductor. En un principio es pequeñito este cilindro magnético, entonces se suma con este, así sucesivamente se suman, provocando que haya un campo magnético diferente de cero. Pero ese campo magnético es pequeñito, muy pequeñito. A medida que la resistencia disminuye del rióstato, porque así lo estoy eligiendo yo, ¿qué le va pasando al campo magnético? Se va incrementando. ¿Por qué? Porque hay más corriente. Como hay más corriente, hay más fuerza de magnetización. ¿Sí me explico? Por eso el campo magnético se incrementa. Recuerden esto. Phi es igual a fuerza magnetomotriz sobre reluctancia. ¿Qué es la reluctancia? La oposición. ¿A quién? Al campo magnético. Eso es un valor constante. No varía. Entonces, ¿el campo magnético de quién depende? De la fuerza magnetomotriz. ¿Y la fuerza magnetomotriz a qué es igual? A los amperes vuelta. Entonces, si yo varío el ampere vuelta, varío el campo magnético. Si es pequeñito la fuerza magnetomotriz, el campo magnético es pequeñito. Pero si se incrementa por este rióstato, esta resistencia y esta resistencia están en serie. ¿Qué pasa con mi caída de tensión aquí adentro? Cada vez es más grande, más grande, más grande. Si mi caída de tensión es más grande, mi corriente es más grande. Por lo tanto, si mi corriente se incrementa y este valor también es constante, ¿qué le pasa a la fuerza magnetomotriz? También se incrementa. Dense cuenta que en la mayoría de los accionamientos, una magnitud o un valor siempre queda constante. Aquí arriba la fuerza magnetomotriz varía. ¿Cuál es el que queda constante? La reluctancia, es decir, la oposición al paso del campo magnético. El campo magnético varía, si este varía, tanto para arriba como para abajo. Aquí la fuerza magnetomotriz, que es mi corriente por el número de espiras. Las espiras no las he cambiado, siguen constantes. De hecho, esta es una bobina. Yo no le puedo quitar espiras, de hecho aquí trae el nombre, 600. ¿600 qué? Espiras, es decir, 600 vueltas. Yo no lo puedo quitar, no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque prácticamente me sería imposible. ¿Por qué? Simplemente tiene un diseño la bobina. No lo puedo agarrar y poner, no le puedo agarrar y quitar. No se puede. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, las espiras permanecen constantes. Entonces, ¿de quién depende la fuerza magnetomotriz? De esta variación. ¿Y con esto qué varío? La corriente de alimentación. Si yo varío la corriente de alimentación de la bobina, ¿qué le pasa a mi fuerza magnetomotriz? Varía. Si mi fuerza magnetomotriz varía, ¿qué le pasa a mi campo magnético? Varía. Por lo tanto, así puedo hacer un electroimán poderoso o débil. ¿A través de quién? Simplemente de un valor. La variación de mi corriente. ¿Sí me explicó? ¿Por qué necesito esos datos? Por el simple hecho de que a lo mejor quiero conocer la permeabilidad. Y la permeabilidad es igual a beta sobre H. De acuerdo a lo que yo les dije. ¿Por qué? Porque quiero conocer realmente cuáles son las condiciones magnéticas de mi equipo. Simple. ¿Qué hago? Beta y H, los calculo. Para eso, ¿qué necesito? Esto. ¿Sí me explico? Bien. ¿Alguna duda? Esto que estoy haciendo aquí es exactamente lo que se hace en los generadores. Si yo varío la fuerza magnética, varía algo que se produce dentro de la máquina, que es fuerza electromotriz, así se llama. Todavía no lo vemos. Lo vamos a ver el día miércoles, perdón. Lo vamos a ver ese día. ¿Qué pasa si yo lo varío? Pues tengo más o menos energía. ¿De quién depende entonces la energía que yo produzco? Del campo magnético. El campo magnético es la clave de toda máquina rotativa. Toda máquina rotativa requiere campo magnético, ya sea alterno o continuo, cualquiera de los dos. Bien. La intensidad de campo, H, que es la que necesito para calcular permeabilidad, es la fuerza magnetomotriz entre la longitud de las caras polares. Y estos son los
amperes vuelta sobre metro. La beta es campo magnético sobre área. Pero comúnmente el valor del campo magnético son valores muy elevados. Se los había dicho la semana pasada. Los Webers, que es la unidad de campo magnético en el sistema internacional, equivalen a 10 a la 8 Maxwell, es decir, a 100 millones de líneas de campo magnético. Les había dicho que un Maxwell es exactamente lo mismo que una línea de fuerza magnética, hasta les proyecté. Cuando vemos un imán, esa cantidad de rayas a través de su espectro que observamos, cada rayita es una línea de fuerza magnética, es decir, un Maxwell. Un Weber tiene 10 a la 8 Maxwell, o sea, 10 a la 8 líneas de fuerza magnética, es muchísimo. Comúnmente lo que nosotros conocemos es la beta, porque la beta ya es un valor predeterminado, un valor fijo, ya la conocemos. De hecho, en la tablita que vimos la semana pasada, y de hecho se los voy a proyectar otra vez, fíjense, rápidamente. Aquí está. Se los presento, muchachos. Listo. Dice, tabla de propiedades magnéticas de materiales. Vean, permeabilidad inicial. Si observan este título de columna. Beta igual a 20 Gauss. ¿Qué son los Gauss? Es la otra medida de la densidad de campo. Por lo tanto, son valores experimentales. Fíjense, la permeabilidad inicial es en el caso del primer primer renglón, son 180 unidades de permeabilidad a 20 Gauss. Y cuando llegamos a 21.000 Gauss, tenemos una permeabilidad máxima de 2.000. ¿Qué significa eso, muchachos? Que yo puedo variar mi campo magnético, es decir, mi beta. La beta también se le llama inducción. Mal llamado, pero bueno, se le llama así inducción. ¿Por qué? Ni me pregunten, pero así lo he encontrado en muchísimos libros. En una gran cantidad de libros lo he encontrado como inducción. Inducción magnética. Y la inducción magnética simplemente es la densidad de campo. Entonces, cuando nosotros iniciamos el experimento, es a través de los Gauss. O sea, de los Maxwell sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que es un Gauss. Y es más fácil medir líneas de fuerza magnética que todo el bloque. Por eso se maneja en esas tablas Gauss. No es que esté bien, ni que esté mal. Lo que pasa es que es con otra medición, con otra unidad. Si son 20 Gauss, significa que puedo tener 20 líneas de fuerza magnética aplicados en 1 centímetro cuadrado. ¿Sí me explico? Esa sería esa densidad. Y la densidad tomando en cuenta la referencia que ya les dije, que es el campo, que es la beta, la densidad de campo, el número de líneas de flujo magnético que se establecen en un área de superficie. Voy a dejar de compartir esta tabla que quizás regresamos ahorita. El campo, partiendo de eso, beta es un valor preestablecido, es decir, yo lo puedo manejar de acuerdo a las tablas. ¿Puedo medirlo en Gauss? Muy bien, puedo medirlo en Teslas. Beta se mide en Teslas o en Gauss. Teslas es el internacional, Gauss es el CGS. Precisamente partiendo de eso puedo calcular el flujo magnético. ¿Sí me explico? Para poder determinar los Weber.
Teslas por metro cuadrado son Weber. Así de simple. Pero ahora, si la beta ya me la están dando con una densidad de campo específica y tengo la H, fácilmente puedo calcular mi permeabilidad. Por eso es que en la tabla tenemos dos valores, uno inicial y otro final. Con esos dos yo puedo calcular la permeabilidad promedio, que serían mis dos valores, el inicial y el final, y lo divido entre dos. ¿Para qué me sirve determinarlo? Ah, pues para poder yo saber si este me conviene o no, para poderlo integrar como un equipo de magnetización. Así de simple. Este es un toroide, y este se utiliza mucho en donde necesitamos concentrar campo magnético. Ahí está concentrado. ¿Por qué? Porque la mayoría del campo magnético sale cara a cara. No es como un imán de barra, que tiene que trasladarse toda esta distancia. Aquí la ventaja es que como en todo el toroide tenemos bobinas, no se pierde campo magnético. Al contrario, se concentra. ¿En dónde? En su salida. Pero aquí viene un pequeño problema, muchachos, en ese tipo de imágenes. ¿Cuál es la longitud del imán? O en este caso del electroimán. No es esta. Esta no es. ¿Cuál es? ¿Es toda la vuelta? Exactamente, es toda la vuelta. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de la intensidad de campo? Es la fuerza de emanación o la fuerza de cohesión producida por los amperes vuelta por longitud. ¿Y esa longitud a qué se refiere? A la longitud existente entre cara y cara polar del núcleo. Del núcleo, no del aire. ¿Sí me explico? Entonces, como dijo su compañero muy atinadamente, es la vuelta. Siempre va a ser la del material, a no ser que se nos especifique lo contrario. Porque puedo decir, calcula la intensidad de campo en el aire. Uy, entonces debo de conocer todo lo que las características del aire tiene. Su permeabilidad relativa, su permeabilidad cero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? No vamos a hacer grandes problemas de esto porque pues no tiene caso, porque con esto creo que queda comprendido, que si yo varío la corriente en una bobina, varía todo. ¿Están de acuerdo? Ya lo vimos, teóricamente hablando. Y de hecho lo pueden hacer ustedes en su casa. Esos experimentos son muy bobos. Digo bobos para nuestra formación. Quizás cuando lo hicieron en primaria o secundaria, estuvieron en excelentes. Pero ya en la actualidad ya como que está por demás. ¿Por qué? Fíjense. Ustedes pueden hacer esto y no hay necesidad de que lo hagan. Nada más es para que lo comprueben. Fíjense. Pueden comprar un tornillo de más o menos 3, 4 pulgadas y le ponen cinta de aislar en todo este lado. Es decir, aíslan la cuerda. Debe ser tornillo con tuerca. Ya que hayan puesto el aislante, le meten la tuerquita. Sí va a costar un poquito de trabajo, pero recuerden que una tuerca cuando se mete en su tornillo siempre tiene un poquito de juego. Lo meten y hasta donde quede ras tornillo con tuerca, de este lado, ahí lo dejan. ¿Para qué? Para que las áreas sean semejantes. ¿En qué sentido? Este es un área hexagonal y este es un área circular, ¿no? Quiero que se haga hexagonal. Entonces, hexagonal contra hexagonal. La cabeza y la tuerca. Y aquí le van a meter el alambre. No lo van a hacer ahorita ni en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues estamos en semáforo naranja. Y le vamos a poner las espiras. Más o menos con unos 5 metros de alambre. Lógicamente, ahí hacemos una capa. Así. Una capa. Este es el tornillo. Le pusieron su aislamiento y le ponen la bobina. Una capa. Y ahí hicieron su capa aquí. Termina su primer capa, la que está más pegada al núcleo del electroimán. Hago otra capa así. Ahora para acá. Primero lo hice en ese sentido. Ya que acabé esta capa aquí, vuelvo a hacerla. Ahora corriendo el sentido hasta acá. Ya que acabé la segunda capa, vuelvo a hacer una tercera. Acabo la tercera, una cuarta. Acabo la cuarta, una quinta.
acabo la quinta, una sexta, hasta que se acaben los 5 metros. ¿5 metros de qué? De alambre de cobre magneto. ¿Qué calibre? 22, 20, 24. Y entre más delgado sea, pues tiene más chance de hacer más vueltas. Ya que hayan terminado de dar todas las vueltas, pero por favor, si lo llegan a hacer, que las espiras estén pegaditas. Las espiras son las vueltas. Estas son mis vueltas. Si ustedes se fijan, no se aprecia ningún espacio entre ambas, es decir, quedan pegaditas. ¿Para qué? Para que el campo magnético que se produce en una se junte con el que está al ladito y hagan un campo magnético más poderoso, y así sucesivamente. Ya que hice todas mis espiras, ya que puse todas, le voy a aplicar una tensión. Pero ojo, le van a poner uno de esos potenciómetros. Puentean dos, mandan uno para acá y otro para acá. Listo. ¿Qué va a hacer este? Lógicamente debe ser de condiciones parecidas a este. Es decir, ¿en qué sentido? Van a decir, bueno, ¿y por qué características semejantes? Si este es un alambre de cobre y es una resistencia variable en el valor de la resistencia. Por eso les digo que va a ser difícil que lo hagan. ¿Por qué? Antes de hacer toda la conexión y todo el rollo, de aplicarle la tensión y el reóstato, van a medir la resistencia. Me imagino que no todos tienen ómetro. Aquellos que tengan lo van a poder hacer. Miden la resistencia. Pero ojo, no vayan a hacer lo que muchos electrónicos hacen. Los bornes no se tocan con los dedos, los del multímetro. No porque se vayan a recibir una descarga eléctrica, no, son 5 volts, no inventen. Eso no hace nada, no, ni cosquillas. Todavía a partir de 50 ya se siente algo en el cuerpo. Para que tengan cuidado, tengan mucho cuidado. O sea, nunca se tocan las terminales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos agua. Somos 78% de agua. El agua es buen conductor de la energía eléctrica. Entonces, si nosotros lo tocamos, por nosotros pasa la corriente. ¿La corriente de quién? Del ómetro. Entonces, no nada más estoy midiendo la resistencia, estoy midiendo la resistencia y mi cuerpo en paralelo con la resistencia. Por lo tanto, siempre se debe dejar una fija y quizás con otra tocarla, con la mano, o sea, ponerlo fijo. O bien consiguen, o si pueden, adaptarle a sus medidores unas cosas que se llaman caimanes, que son como pinzas, así se llaman caimanes. Se los colocan y ya con eso miden más rápido las terminales. Pero ojo, esas terminales de la bobina se tienen que pelar, así como se oye. Es un alambre que tiene una cubierta. Esa cubierta se tiene que eliminar. ¿Cómo se elimina? Se calienta con un encendedor o con una flama de la estufa hasta que se ponga negrito y ya con una navajita fácilmente que ven con una lija, lo quitan, queda el alambre de cobre. Aquí es donde se hace el contacto. Aquí es donde hago la conexión, porque si lo hago sobre el aislante, pues nunca va a haber conexión eléctrica. Aquí es donde coloco mi multímetro, el borne del multímetro ahí, y del otro lado también. Mido la resistencia. Si mi resistencia es de 10 ohms, padrísimo. Si es de 5, igual. Por lo tanto, el reóstato debe ser de las mismas características para que realmente aguante. Pero ahora, si le meto 10 volts, perdón, si es de 10 ohms, si es 5 volts, ¿cuál es mi corriente? Si son 5 volts y 10 ohms, pues 0.5 amperes, ¿no? Pues ya con 0.5 amperes ya podemos crear un campo magnético muy poderoso. Ahora imagínense todas las espiras. Y eso es otro dato, hay que calcularlas. Es decir, voy poniendo primera capa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 capas por 0.5, 40 amperes vuelta. Eso es lo que produce este tornillito. ¿Se me explicó? Me estoy yendo a un valor exagerado, ¿eh? 10 ohms es mucho, es muchísimo. De hecho, ustedes pueden pedir los 5 metros de alambre.
si miden desde una punta del alambre magneto a la otra punta del alambre magneto, va a medir lo mismo que si lo tenemos así. Exactamente igual. Entonces yo lo puedo medir así, un punto y otro punto. Va a decir, ¿a poco sí mide? Claro que sí. Es un solo alambrito de un calibre muy pequeñito. ¿Qué les dijo? ¿Qué les enseñó la maestra Verónica? El coeficiente de resistividad. ¿Cómo calculo la resistencia? Longitud y área. Si es muy largo, 5 metros. Y si es un calibre muy pequeñito, ¿cómo va su resistencia? Muy alta. Cosa contraria, si es un alambre cortito y si es muy grueso, ¿cómo es su resistencia? Muy baja. ¿Me explico o no me explico? Eso no lo van a hacer, ¿eh? Es una pequeña plática de lo que se puede hacer. Es un experimento muy bobo, sí, esto es de kinder o de primaria. Y de hecho, ¿qué le acercan? Una navajita o bien un clip y demás. Bueno, en las mismas condiciones, si yo le pongo un tornillo más largo, mi intensidad de campo va a ser menor. Si yo le pongo un tornillo más cortito, mi intensidad de campo va a ser mayor. ¿Cómo lo detecto? Puedo hacer dos, uno largo, otro cortito, los pongo sus mismas caras polares, coloco a la misma distancia clips o tornillos o clavos ferromagnéticos y van a ver quién los atrae más rápido. El más grande o el más pequeñito. Y se aprecia perfectamente que el pequeñito tiene más poder magnético que el largo. ¿Por qué? Por esta ecuación. Simple y sencillo. Y así ustedes pueden detectar que la intensidad de quién, de su bobina, de su electroimán. Pero eso es un experimento que probablemente no les toque hacer en este semestre. Que quizás, si es que se puede, lo hagan el siguiente semestre. Para que comprueben, para que perciban, y aquellos que lo puedan hacer, pues si quieren hacerlo, háganlo. Saquen un video y lo suben. Y esa a lo mejor hasta podría ser un proyecto. Digo, profesor, una pregunta, o sea, cuando se lo ponen en el tornillo, obviamente va pelado, ¿no? Ah, sí. Donde está la cuerda es donde ponemos la bobina. De tal forma que la cara polar es esta. Es decir, si yo lo veo de frente, tornillo hexagonal, perdón. Ah, no, sí, es hexagonal. Aquí es donde salen las líneas de campo magnético. Pueden calcular la beta, pero por supuesto que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sale de acá y sale de acá. Es que si las dos caras son diferentes, no se produce un campo magnético equitativo. Si tenemos un área diferente a esta, aquí se produce menos campo magnético que el que se está produciendo acá. Parte se pierde. Por eso lo ideal es que las dos caras sean exactamente iguales en electroimanes. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Yo, profe. Perfecto. Perfecto. Voy a borrar esto. Yo espero que ya hayan capturado pantalla y demás cuestiones. Recuerden, hay que desarrollar competencias digitales. Pues de modo. Quién sabe hasta cuándo regresemos, pues hay que desarrollar. Igual se echan toda la carrera de nivel técnico en virtual, así que ni modo. Hay que hacerlo. Ahora, hay una actividad que ahorita quiero compartírselas. Lógicamente yo lo voy a estar hablando, pero necesito que lo vean. ¿Por qué? Porque sí es muy interesante. Que lo más seguro es que quede algún tipo de trabajo. Pero nada más es de enseñanza, de análisis. O sea, no es gran cosa. Ustedes son muy observadores, pues bueno, pues vamos a empezar a hacer eso. A observar. Yo espero que sí aguante la compu y que aguante que puedan ver ustedes, porque ya ven que nunca falta que hay algún problema en cuanto a
a lo que es la reproducción de ciertas animaciones. Hay algo que se llama ley de Faraday, que esa ley es la que relaciona todo lo que estamos viendo. Es muy importante porque por el hecho de es la base para poder producir energía eléctrica. Así de simple. Así como se oye. Ahorita les voy a presentar una simulación. Espero que todavía pueda abrir. Porque con eso de que el sistema Java ya lo tumbaron en muchos lados. Es un poco tardado. Bien. Se los presento, pero nos vamos a ir por partes. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué observan esa? Dice barra imantada, bobina inducida, electroimán, transformador, generador. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí. Bien. Voy a cerrar esto. Listo. Ahí está. Fíjense. Aquí me establece del lado derecho. Esto hoy mismo lo subo para que lo conozcan, lo observen, lo manipulen. Fíjense. La barra imantada. Aquí tengo un cursor que es deslizable. Puedo yo mover el imán si se aprecia que lo puedo mover en cualquier dirección. Y aquí del lado izquierdo, en el espacio oscuro, tengo mi brújula. Fíjense. Mi brújula está feliz y contenta. Ahí está. Ahora, con este cursor, puedo mover la potencia del imán. Esto que estoy demostrando aquí es el famoso dominio del imán. Ahí está mi dominio. Ahora fíjense con la brújula, vean. Cuando yo muevo hasta 0 el cursor, vean qué pasa con la brújula. No se mueve. Pero fíjense cuando yo muevo el cursor. Tiende a moverse, fíjense.
Eso es parte de lo que vimos en teoría. Ahora, si yo acerco el imán a la brújula, fíjense qué pasa. ¿Cómo se orienta? ¿Según qué? Según el camino que yo tome. Lógicamente, el sur del imán afecta al norte de la brújula. Fíjense. ¿Ya vieron? Como siempre lo apunta. Bien, voy a moverlo hacia un costado. Bien. Estoy al máximo de la barra imantada. Ahora voy a invertir la polaridad, es decir, voy a cambiar los polos. ¿Se dieron cuenta? Vean qué ocurre con la brújula. A medida que la acerco, ¿qué pasa con la interacción? Cambia. ¿Se dieron cuenta? Sí sé que es algo a lo mejor muy bobo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo, lo que me está manifestando aquí es que yo puedo manipular el imán. ¿Y qué va a pasar con el campo magnético generado o producido por el imán? Pues simplemente lo va a detectar la brújula. Ahora, dentro de lo que son los campos magnéticos, yo puedo ver aquí, de acuerdo a las funciones que tiene el programa, puedo ver lo que dice, aquí dice ver dentro del imán. Ahí está la magnetización. Estos son a nivel molecular. Lógicamente nada más le ponen 4 o 5 moléculas por línea, pero vamos a lo real, son muchísimas las moléculas. Acuérdense del número de Avogadro, es de 6.023 por 10 a la, no me acuerdo, pues es el número de moléculas que tiene. Imagínense todas ellas orientadas hacia un punto llamado norte. Por eso es que se genera el imán. Ahora, voy a meter un medidor de campo. Y está en Gauss. En el eje X, Y, Z, fíjense, a medida que me acerco a la barra, vean qué pasa con el medidor. ¿Se dieron cuenta? Cambia. Es lo que les comenté hace un momento. El Gauss es una medida apenas. ¿Por qué? Porque la Tesla, aquí estoy midiendo beta, densidad, y se mide en Gauss. La Tesla es muy grande, es un valor muy grande. Porque depende de los Weber. Los Weber son enormes, son números, valores enormes. Bien, voy a quitar el medidor de campo. Ahora vamos a la bobina, al electroimán. Esto fue la parte del famoso imán. Ahora vamos a ver el electroimán. Tiene una pila tipo Duracell, fíjense. Voy a bajarle de tensión. Y en este caso la cambié de polaridad, fíjense. La pongo en 0 volts. Aquí cada esferita azul me indica el paso de electrones. Cuando yo empiezo a variar mi tensión, la tensión de la fuente, va a empezar a producirse el movimiento de los electrones. Pero fíjense, aquí en el menú tengo vueltas. Le voy a dar más vueltas. No es el máximo, miren. 3, 2, 1 vuelta. Vamos a hacerlo con una vuelta. Vamos a dejar que muestre el campo, que muestre la brújula y que muestre los electrones, porque fíjense, si le pico aquí, lo elimino. Vamos a sacar los electrones. Ahora le voy a subir a 4 volts. Estas líneas, estos pequeños dominios, aquí vemos que son los famosos campos. Es el famoso campo magnético principal. Voy a acercar la brújula. Ahora no voy a mover la fuente, voy a acercar la brújula. ¿Se dieron cuenta que se va orientando? ¿De acuerdo a quién? Pues de acuerdo al paso de la corriente que fluye a través de la espira. Muevo la brújula hasta acá, hasta donde ya no la afecte. Ahí se queda. Cuando hagan un experimento con brújulas, muchachos, no pueden dejar mucho tiempo la brújula cerca de la bobina o del imán. ¿Por qué? Porque se magnetiza y pierde la indicación original cambiando su indicación. Es decir, ya no indica el norte, indica el sur. Pero no es porque esté mal. No, simplemente la remagnetizamos. Voy a
cambiar el número de espiras. ¿Qué hago? Apago la fuente, la mando a 0 volts. Ahí está 0 volts. Voy a subir el número de espiras. Y me voy a los mismos 4 volts de hace rato. Fíjense, aparecieron más líneas de campo magnético. Voy a hacerlo con energía, que no pasa nada. No es correcto. Le voy a quitar las espiras, vean. ¿Se dieron cuenta cómo varió el campo magnético? Se hizo más poderoso con 4. Ahora vuelvo a secar la brújula. Sigue siendo afectada. ¿Se dieron cuenta? Ahora, estoy en 4 volts. Quito la brújula hasta acá. La banda hasta acá. La animación está un poco lenta por el sistema, ¿eh, muchachos? Bien. Fíjense. Cuando yo le cambio la polaridad, lo mando a 0 volts. Ahora me voy a intercambiarle la polaridad. ¿Se dieron cuenta qué pasa con los electrones? Miren, llevan un camino, llevan una dirección. Y ahora los cambio. ¿Qué pasó? Cambió el sentido de la corriente. ¿Qué pasa en el imán? Perdón, en la brújula. Cambió su sentido. Vamos a dejar aquí la brújula para que se aprecie. Fíjense, cambio la polaridad de la corriente. ¿Se dan cuenta qué pasa con la polaridad de la brújula? Cambia. Entonces, aquí estoy demostrando algo. Primera, que la corriente produce campo magnético. El efecto Ørsted. Pero también descubro que si incremento mi tensión, incrementa mi campo magnético. Es lo que sería parte de la ley de Ampere. Pero también, si cambio la polaridad, estoy coincidiendo con lo que decía Ørsted, que si yo cambio la polaridad, ¿qué pasa con mi campo magnético? También cambia. ¿Sí se percataron? Esa es una forma muy elemental de poder determinar los campos magnéticos producidos por corriente eléctrica, que es lo más importante que necesitaba que vieran. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, a ver si no me confundí. ¿Qué pasó? Lo de Ørsted dice que la mano derecha, cuando el pulgar va hacia, pues sí, hacia la derecha, es un generador, ¿no? No. Cuando estoy hablando de Ørsted, la mano derecha es para generador. La mano izquierda es para motor. Para motor. Ajá. Independientemente si va a la izquierda o hacia la derecha la mano. ¿Sí me explico? Sí. Si yo cambio de dirección el pulgar de mi mano izquierda, de mi mano derecha, estoy indicando el sentido de la corriente en un generador cuando cambia su polaridad. Es lo que estoy diciendo nada más. Oh, ya. ¿Sí me explico? Sí, profe, ya es que tenía la duda. No hay problema. Ahora, este es un bonus que les quiero dar. Observen en corriente alterna qué pasaría. Cuando es corriente alterna, cambia. ¿Qué cambia? La dirección de la corriente. En cada oscilación. Exactamente, entra y salen a la vez. Fíjense. Entra y sale, entra y sale. ¿Qué significa? Que en corriente alterna vamos a tener una variación. ¿Y qué produce en la bobina? Ese efecto. Que la polaridad cambia constantemente. Cuando es corriente alterna, cambia cada 60, perdón, se hace un ciclo de 60 segundos, 60 ciclos, y eso que me produce cambios cada 16avo de segundo, aproximadamente. Es decir, mi campo magnético cambia constantemente. Y eso es parte fundamental de efectos electromagnéticos que van a ver en corriente alterna, más adelante.
¿Sí lo observan? Es decir, el punto de entrada es 1 y una milésima de segundo después es el otro. Y cambia, y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar, y así sucesivamente. 60 veces por segundo. Esa es la peculiaridad de la corriente alterna. Y esa es la peculiaridad de las bobinas cuando trabajan en corriente alterna. Pero ahorita todavía no es tiempo de estudio de la corriente alterna. Ahorita es pura corriente continua. Y si se fijan, mi brújula permanece constante. Ahora bien, vámonos esto al generador. Aquí está lo interesante. Este es un generador experimental, muchachos, que creo que ya lo han de haber visto en lo que es la materia de electrotecnia, tanto de continua como de alterna. Para que nosotros podamos entender corriente alterna, pues debemos de ver cómo caramba se genera. Y se acuerdan que empieza con giros, un imán dentro de una bobina. Ah, pues fíjense. Este es un chorro de agua. Voy a poner mi campo magnético en 0. Y voy a abrir un caudal de agua. Ahí está. Aquí me indica las revoluciones, es decir, el giro. El giro de una máquina se mide en RPM. Revoluciones por minuto. Bien, déjenlo que gire. Clásico ejemplo. Ahora, cuando yo le doy fuerza a la bobina, al conductor, perdón, al imán, miren qué pasa. Esto, muchachos, de acuerdo a lo que está pasando, se genera o se produce dentro de la bobina una inducción. Por eso se llama bobina inducida. Y ahorita les digo lo que es la inducción. Voy a cambiar el indicador. Voy a poner un medidor. Esto que estoy produciendo aquí arriba en el medidor que me está identificando, es corriente alterna. Por eso es la oscilación, porque de un lado es negativo y del otro es positivo, y luego se hace negativo y luego positivo, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? 60 veces por segundo. Ahora, si yo le doy más vueltas, la tensión inducida se hizo más elevada. Deflexiona más el medidor. Pero observen el campo magnético del imán. El imán sigue girando por el chorro de agua. Pero ahora fíjense, si yo subo el chorro de agua, ¿qué le pasa a la velocidad del imán? Se incrementa, gira más rápido. Por lo tanto, ¿qué me produce? Mayor tensión inducida. Observen, ahí se ve. Sí deflexiona mucho el medidor. ¿Por qué? Porque tiene más velocidad de afectación. ¿Pero qué afecta? El campo magnético que tengo en el imán. ¿Y qué pasa con mis vueltas? Si yo reduzco el número de espiras o de vueltas, estas son espiras o vueltas, fíjense, la tensión inducida se hace pequeñita. Si yo incremento las espiras, se hace más grande la tensión inducida. Ahora, aquí hay algo curioso. El área, esta área. Si yo la hago más grande, vean la tensión, se hace más grande. Si la reduzco, también se reduce la tensión. ¿Qué significa? Que hoy soy la bobina más grande. Ahorita están más grandes, hasta el 100%. Más del 100%. Si la reduzco, se me reduce lo que produzco. ¿Qué estoy produciendo? Tensión inducida.
Ahora voy a incrementar la barra imantada. Lo voy a llevar al 100%. Observen hasta dónde se fue el voltmetro. Tanto del lado negativo como del lado positivo. ¿Pero por qué? Porque estoy generando corriente alterna. Esa es una forma de producción de la corriente alterna. ¿A través de quién? De un imán que gira, que afecta a una bobina estática, una bobina fija. Pues bien, esta parte que gira se llama rotor y esta parte que está fija se llama estator. En términos físicos, en términos magnéticos adquiere otro nombre. La parte que gira, esta, se le va a dar el nombre de inductor. Y la parte que está fija, que recibe la acción del campo magnético producido por la parte que gira, se le llama inducido. Y esas son sus definiciones. El inductor es el que crea el campo magnético. El inducido es quien recibe la acción del campo magnético. Así de simple. Entonces, ¿dónde yo produzco la tensión que voy a estar analizando y viendo para que esté siempre operando? Aquí. ¿Quién me la produce? Esta. ¿Qué piezas pueden fallar? Las dos. ¿Qué debo de hacer? Monitorear. ¿Qué monitoreo? La velocidad, la tensión. El caudal de agua, el campo magnético. Eso estoy haciendo en esta animación. ¿Alguna duda, muchachos? No. Esta página, sí, esta página se las voy a subir hoy mismo. Está lenta, lógicamente, por los sistemas, ¿no? Ya saben. Sistemas de transmisión de datos, ya saben, son un poquito lentos a como quisiéramos que fueran. Pero bueno, es lo que hay. Y con esto nos podemos adaptar muy bien. ¿Dudas? Perfecto, voy a pasarme a la barra imantada. Entonces, ¿se dan cuenta cómo, perdón, esta animación del generador, esta, integra lo que es el imán, integra lo que es el electroimán? Esto lo descubre Faraday, fíjense qué hace. Este imán incide con su fuerza magnética sobre el conductor. Los electrones están en un estado basal. ¿Saben lo que es un estado basal? Ya lo vieron en química. O sea, en un estado de no excitación. Cuando entra el campo magnético a la bobina, los electrones se excitan y salen de esa excitación. Tratan de buscar donde no hay excitación. Es decir, el campo magnético principal los empuja. Y cuando los empuja, ¿qué creen que hace? Pues produce la luz. ¿En dónde? En una lámpara. Si incrementa el número de espiras o de vueltas, fíjense, la lámpara se incendió más. Si reduzco el número de vueltas, se reduce la intensidad luminosa. ¿Por qué? Porque entonces se está reduciendo, ¿qué? La tensión eléctrica. Voy a poner un medidor. Voy a parar toda la animación. Vamos a reiniciar todos los ajustes. Muy bien. Voy a incrementar la fuerza magnética al 100%. Y aquí voy a mover nada más esto. ¿Se alcanza a apreciar? Un poquito. Casi no. Muy poquito se aprecia. Bien. Si yo subo el número de espiras, se aprecia un poquitín. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense. Permítanme tantito. Vamos a...
Vamos a... Bien. Lo movemos, apenas se aprecia. Donde se aprecia mejor es con el foquito. Fíjense. Si la bajo al 50%, observen. Prende muy poquito. Si subo el área de la bobina, se aprecia muy poquito todavía. Si lo subimos al 100%. Entonces, esto que vemos en la bobina, perdón, en el foco que prende y apaga, es producido por la interacción entre el campo y el conductor. A esa interacción se le llama ley de Faraday. Lógicamente, lo ideal sería que esto estuviera en constante movimiento. ¿Se percatan? Eso que estoy haciendo con la bobina, perdón, con el imán, se le llama movimiento lineal. Para mí es más trabajoso el movimiento lineal. Por eso nos vamos al ejemplo del generador. Es más fácil con este. ¿Por qué? Porque aprovechamos un movimiento lineal para producir un movimiento giratorio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este movimiento lineal lo estoy transformando en energía eléctrica. Ahí está la definición del generador. Por ahí alguien preguntaba que la energía cinética, si se cambiaba o no. Es la energía mecánica. ¿Por qué? Porque la cinética la estoy cambiando a esta forma de energía que es circular. Es una energía mecánica. Y está produciendo energía eléctrica. ¿A través de qué? Del campo magnético. Cada vez que le metamos cosillas, pues lógicamente va a cambiar la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque pues existe. Son muchos datos. ¿Sí observan? Perfecto. Vamos a interrumpir la animación. Les digo, en la semana les subo la información. Ley de Faraday. 1845, 1850 más o menos es cuando se da la ley de Faraday. La ley de Faraday establece, de hecho tiene dos expresiones, dos formas de expresión. Ley de Faraday. Resulta ser que la ley de Faraday es en esencia lo siguiente. Si existe un campo magnético y un conductor dentro de este, o sea, del campo magnético, coma, y existe movimiento relativo, ¿qué significa relativo? Que uno respecto al otro, eso es relativo. Que si existe, y existe movimiento relativo, coma, dentro del conductor se producirá una FEM de tal valor que E es igual a delta phi sobre delta T. Donde delta phi, ¿qué es? Incremento de campo magnético. No es cierto, no es incremento, es variación de campo magnético. O variación de flujo magnético, como quieran.
Y delta t, variación del tiempo. También la variación del tiempo se le llama incidencia. Esa es la ley de Faraday, que es la base de todo efecto electromagnético. De hecho, se le llama ley de la inducción electromagnética. Profe, ¿podría mover tantito la cámara ¿Para dónde? para que se ¿Para vea? allá? Sí, por favor. Sí, claro. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Perfecto. Se supone que el signo negativo en la fórmula tiene que ver con la ley de Lenz, ¿no? Así es. Este signo, que todavía no lo hemos visto y lo vamos a tener que ver en este curso, y eso ustedes lo pueden hacer, muchachos, siempre y cuando tengan ciertos medidores en casa. Es la ley de Lenz. Que esta ley de Lenz es la base de algo que van a ver en electrotecnia. Reactancia inductiva. Pues ya no les platico más para no causarles más confusión de lo que pueden llegar a desarrollar. Porque de veras, tengo pocos alumnos que son ingenieros electricistas. Y los ingenieros que llegan a ser ingenieros electricistas, mis respetos. ¿Por qué? Porque se estudia, se maneja, se diseña, se hace algo que no existe. Se mide, se diseña, se trabaja con algo que no se ve y existe. Los campos magnéticos no los vemos. La corriente eléctrica no la vemos, nada más vemos sus efectos. Esto que estamos manejando ahorita de electrónica y de eléctrica y demás son efectos. La corriente eléctrica no la vemos. Sí la podemos monitorear, pero no la vemos. No vemos un campo magnético, pero ahí está presente. Entonces, aquellas personas que saben manejar todo esto tienen otro nivel de conocimiento, más bien no de conocimiento, sino de cognición. ¿Qué significa eso? De hacer análisis más elevado. Pocas personas son las que hacen análisis de esto. Y los que lo hacen son los que terminan como ingenieros, como maestros en ciencias, o doctorados o postdoctorados de ingeniería eléctrica. Entonces, es poca la gente que lo hace. Profe, Así como los... ¿Qué pasó? perdón que le interrumpa, pero dice variación del ¿qué? ¿Del tiempo? Del tiempo. Ah, ok. Y abajo es incidencia. Profesor, ¿y hasta arriba es variación de qué? Del flujo magnético. Ah, gracias. Es esto. ¿Sí la ven acá abajo la expresión? Sí. Bien, lo importante es, insisto, tiene que desarrollar un montón aquí. Y más si se van a eléctrica, más si se van a control y automatización. Son carreras muy cañonas. Aunque digan lo que digan, lo contrario no es cierto, son muy tremendas, ¿eh? Mis respetos. Pero bueno. Esa es la ley de Faraday. Y esa es una forma en la cual se establece. Pero hay otra forma. Y eso sí considera ya las características de un generador. Pero aquí no me dice nada de movimiento, de un movimiento específico, ¿eh? A mí nada me dice que haya movimiento relativo. Y de acuerdo a la animación que ahorita que vimos, se requería que a fuerzas estuviera moviéndose algo. ¿Qué es ese que se mueve? El campo magnético. Pero ¿qué pasa si se mueve el conductor y el campo magnético está fijo? Lo mismo. Por eso es movimiento relativo. Ya sea que este es el que se mueve o este es el que se mueve. Si los dos se mueven, puede pasar, pero debe de ser diferente velocidad, porque si los dos se mueven iguales, es como si estuvieran fijos. ¿Por qué? No sé si les ha tocado que van en un auto y va otro auto, y los dos se mueven a la misma velocidad. Así van. ¿Qué pasa? Aparentemente los dos están fijos. Todo el entorno es el que se mueve. Entonces, si uno de los dos acelera, se va a ver una velocidad, pero se va a ver un movimiento relativo. ¿Sí me explico? Entonces, los dos deben de ser en movimiento. Ya sea que uno avance más lento que el otro, que uno avance sobre el otro, eso es movimiento relativo.
Si no existe este movimiento relativo, no hay inducción. No hay inducción, no se produce energía eléctrica. Así de simple y sencillo. Pero ahora, vámonos a lo micro. ¿Por qué caramba se produce eso? Ah, pues muy fácil. Un electrón. Volvamos otra vez a esa parte de los electrones. Miren. Un electrón, otro electrón, otro electrón. En el cobre, ¿cuántos electrones tiene de valencia? ¿Se acuerdan? Lo pueden googlear, rápido. Electrones de valencia. Cobre. 29. No, espéreme. Ese es el número atómico, ¿no? 1,2. Me dice 1,2. 1,2. Es decir, que chispa 1 o chispa 2. Esto es el conductor de cobre. Bien. Pues resulta ser que este conductor, en su animación, es esto. Y aquí está el imán. El imán tiene un campo, no, ya no lo voy a trazar. El imán tiene un campo magnético. Se acabó. Cuando entra, este campo magnético alrededor del imán afecta a estos electrones. ¿Qué les hace? Que brinquen a otro hueco. Porque estos del otro hueco ya brincaron, y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Pues resulta ser que estos dos, este campo magnético, excita de tal forma a los electrones que interacciona el campo magnético de este con el campo magnético de cada electrón. Estos son los electrones de valencia, muchachos. Recuerden, los electrones de valencia es el núcleo. Primer orbital, segundo orbital, tercer orbital y por allá está el cuarto orbital. Aquí están los electrones de valencia, por allá, tirados en la inmensidad del espacio electrónico. Pues cualquier energía, llámese calor, llámese tensión, llámese campo magnético, va a hacer que estos se chispen. ¿Por qué? Porque tienen mayor poder de atracción, repulsión, estas energías, que la que existe del núcleo al orbital. Por lo tanto, ¡pum!, se van. ¿Sí me explico? No me explico. Esta energía está afuera, son energías externas. Por eso el cobre es tan buen conductor de la energía calorífica. Porque apenas se calienta, ¿qué les pasa? Estos se excitan y ¡pum!, vale. En cambio, los que están al interior se cohesionan. Y este chin se tiende a ir. ¿Qué pasa con la energía eléctrica, la corriente eléctrica? Pues lo mismo, ahí viene una energía que producen estos electrones, una excitación, ¡pum!, se van. Y los de adentro se concentran. Y esta energía magnética, ¿qué hacen? Igual, lo mismo, ¡pum!, se van y estos se concentran, quedando la mayor parte de del átomo con huecos, los cuales van a ser cubiertos por los otros electrones que vienen de otra molécula vecina. De ahí está el sentido, uno real y el otro convencional. Positivo a negativo, negativo a positivo. El negativo a positivo, ¿cuál es? El real. Positivo a negativo, convencional. ¿Sí me explico? La teoría de los huecos es muy importante para que nosotros conozcamos comportamiento de electrones desde este punto de vista. ¿Alguna duda? Bien. ¿Es el campo magnético? Excita a todo lo que es el conductor, pero ojo, debe de haber movimiento constante, es decir, que entre y salga el imán. ¿De dónde? De la estira, provocando que cada electrón o cada grupo de electrones se excite y empiece a ser un recorrido. ¿A través de quién? De los huecos. Poco a poco, paulatinamente, hasta que nosotros tengamos aquí un valor de tensión. Pero es gracias a que esto entre y sale, entre y sale, entre y sale.
Por eso que lo que ustedes vieron en la animación eran pequeños electrones que iban subiendo. ¿Y qué? Llegaban al voltmetro, cerraban el circuito y volvían a hacer su caminito. ¿Están de acuerdo? Esto es la inducción. ¿Qué es inducción? La palabra como tal. ¿Qué es inducción? ¿Sería como introducir algo? ¿No? Bueno, sí, no. Fíjense. Ahorita es rápido. ¿Qué pasa cuando ustedes, sus mamás o sus papás, que probablemente no estén escuchando, qué bueno, le dicen, ese muchacho te está induciendo por el camino malo? Lo único que se hace es que a través de lo que el otro muchacho vive, ustedes lo quieren vivir. Sin necesidad de qué? De que usted o que ustedes, el muchacho los toque, los lleve. O sea, hacer que algo realice una acción sin necesidad de tocarlo. Eso es inducción. Así de simple. Ahora, para términos así más picudos, fíjense, estoy ahorita abriendo la Real Academia de la Lengua Española. Mover a alguien o algo, perdón, mover a alguien a algo o darle motivo para ello. Provocar o causar algo. Extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general implícito en ellas. Producir un fenómeno eléctrico magnético a distancia en otros cuerpos. Este es por eso se llama inducción, porque este campo magnético crea el efecto eléctrico de tensión, pero no lo está tocando. Son energías invisibles que interaccionan entre sí. Esas energías invisibles se llaman ¿ya se dieron cuenta por qué la importancia de haber visto imán, electroimán y sus características? Por esto. ¿Dudas? ¿Quién lo determina? Michael Faraday. A través de ciertas observaciones. Michael Faraday es el creador del generador, del alternador, no es cierto, del transformador y del motor eléctrico. Pero no en las condiciones que conocíamos, no nada que ver con lo que, vamos, ni siquiera había industria del cobre como tal, como la que conocemos ahorita. Entonces, la inducción es producir una energía partiendo de un no contacto físico. El imán entra en la espira. La clave es que hay un movimiento relativo. ¿Qué pasa si se entra y se detiene? La inducción se pierde. ¿Por qué? Porque automáticamente el electrón deja de, ¿cómo vamos a decirlo así? Se aclimata a esta energía magnética que tiene en exceso. Se aclimata y ya no pasa nada. No, debe ser constante. El cambio, el movimiento. ¿Para qué? Para que el electrón siempre continúe en ese desplazamiento. Si entra y se detiene, más brinca en un nivel o en dos niveles y ahí se detiene y ya, no pasa nada. No, el chiste es que esté constantemente cambiando esa variación. Esa interacción magnética debe de estar siempre en constante acción. Siempre.
¿Para qué? Para que pueda producirse en la espira una tensión inducida. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Pues bien, ya empezamos con lo bueno. Lo de la semana pasada y lo del inicio de esta clase fue apenas el calentamiento. Ahora bien, ya para terminar. Este es cuando el conductor está fijo, porque el que se mueve es el campo magnético en este movimiento lineal. Ahora bien, fíjense, ¿qué pasa cuando el imán es fijo y tiene este conductor va a estar prácticamente a ras? Es decir, si yo lo veo por arriba, este es el polo norte, este es el polo sur, norte, sur. Aquí está el conductor. Perdón, aquí está el conductor. Este es el conductor. ¿Ah? Lo estoy viendo desde acá. Ahí está. Este es mi conductor. Lógicamente, el campo magnético va en esta dirección. Rectilíneo. Ajá. Aquí está la otra cara magnética. Aquí está el sur. De hecho, se coloca siempre de este lado o bien de este lado como referencia. Pero igual lo puedo haber puesto en medio. Más o menos como por aquí. Sale el conductor. Listo. Pero ahora el conductor es el que se va a desplazar. Pero la clave, por ahí les puse algo de incidencia, tiempo de incidencia. La clave, el conductor debe de cortar las líneas de campo magnético. Recuerden, ¿la línea cuál es? La que sale del norte a sur. Los famosos Maxwell, o los Weber, como quieran. El chiste es que debe de cortar a 90 grados. Esa es la clave. Si lo corta angulado ya no es corte adecuado. Entonces debe tener un movimiento perpendicular. Si el campo magnético está en esta forma, el corte debe ser perpendicular, es decir, mi desplazamiento, ¿cómo debe de ser? Hacia abajo, perpendicular, y hacia arriba, perpendicular. Por lo tanto, esa es mi dirección. ¿Qué hacía? Entraba, salía. ¿Pero qué creen? Que su campo magnético, cuando atravesaba la bobina, o a la espira, más bien la espira, cuando atravesaba la espira, su campo magnético lo cortaba. Si no perpendicularmente, tendría a hacerlo, pero aquí no. Aquí la cuestión es que el movimiento debe ser perpendicular a la línea de campo magnético. Este es un plano. Mi movimiento es así. Y aquí es donde aparece otra ley. Regla de Fleming de la mano derecha. Regla de Fleming. Pregunta de examen. De la mano derecha. ¿En qué va a consistir? Pues en este sistema tridimensional, porque estamos en un sistema tridimensional, muchachos. Acuérdense siempre de eso. Por eso los que estudian ingeniería son algo increíblemente fuera de este mundo. Tridimensional. 1, 2, 3. Movimiento del conductor. Dirección del campo magnético. Movimiento de la corriente inducida. Si yo sigo esto, ¿para dónde debo de mover el conductor? Para allá. Profe, ¿podría repetirlo, porfa? Otra vez, con mucho gusto. Dedo pulgar. ¿Sí saben por qué se llama pulgar? Pulgar, perdón. Porque mataba pulgas. Índice porque indicaba medio, anular y meñique. Índice, campo magnético. Dedo medio, dirección de la corriente inducida. ¿Quién produce la corriente? La tensión inducida. Pero la tensión no la puedo medir con un dedo, la tengo que medir siempre con dos. ¿Por qué? Porque es entre dos polos.
y la corriente nada más es en una sola línea, que regresa. Bien. A ver, otra vez. Dirección del conductor, dirección del campo magnético, dirección de la corriente inducida. Si yo tengo este conductor y mi campo magnético va en esta dirección, pues es el que me dice a mí cómo debo de poner mi regla. Mano derecha de Fleming. Generador. Ahí está. Mi campo magnético en esa dirección. Mi conductor, ¿para dónde debe de moverse? Desde aquí para arriba. Es decir, desde aquí para arriba. Por lo tanto, mi corriente, ¿para dónde va a ser? En ese sentido. La corriente que se llega a producir aquí adentro, de acuerdo a lo que ya vieron en Faraday, en la animación, y en esta ley, la corriente va a ser, la vamos a llamar I minúscula. Esa I corriente inducida, va a ir en esa dirección. Siempre y cuando el movimiento del conductor sea perpendicular a la línea de campo magnético. ¿Por qué será? Ya lo vimos. Pero ojo, aquí es donde vamos a empezar a deducir fórmulas. Esta es una cara polar, ¿verdad? Y mi cara polar es base por altura. ¿Están de acuerdo? Y yo sé que beta es phi sobre área, de donde phi es igual a beta por área. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo debo de colocar ahora que la fuerza electromotriz inducida es igual a phi sobre T. Esa es mi expresión original de la ley de Faraday. Pero ahora estoy en estos términos. ¿Por qué? Porque tengo la cara polar. Y voy a tener la densidad de flujo. Y voy a tener características del conductor. ¿Por qué? Porque el conductor, mire, fíjense, esta es la base. La base va a medir lo mismo que la longitud del conductor. Son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque este campo magnético en su base debe de afectar del todo parejo al conductor. Entonces, ¿cómo queda? Fíjense. Si yo sustituyo esta en esta, lo voy a hacer de aquel lado. Fíjense. Fíjense, muchachos. Es igual a beta por área sobre T. Pero ahora yo desmenuzo esto. Beta por la base por la altura sobre T. Pero da la casualidad que la base es igual a la longitud del conductor. Lo cambio, ¿por qué? Porque estoy hablando en términos de quién, ya de las piezas, de las partes de quién. Eso es un generador elemental. Beta por la longitud del conductor entre H sobre T. Nada más saque esto para acá. Pues resulta ser que esta es de aquí a aquí, va a ser el desplazamiento del conductor, es decir, no puedo salir del campo tanto para arriba como para abajo, por lo tanto, entre este punto y este punto va a ser mi desplazamiento. Pero lo voy a hacer en un tiempo determinado según Faraday. ¿A esto qué, cómo se le llama? H sobre T. H es un desplazamiento en un tiempo. ¿Esto cómo se le llama? Velocidad. Por lo tanto, la ecuación queda como beta LV, que es la segunda ecuación de Faraday. Lógicamente nos faltó el negativo. Ese negativo simplemente es un efecto. Esta es mi segunda ecuación. Ahí se mide en volts. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto, chavos. Ya quedó una tarea pendiente. Es un mapa mental, perdón, mapa conceptual. Muy simple, muy sencillo. Con eso cerramos la parte de magnetismo y electromagnetismo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna, seguros? Ninguna. ¿Se puede hacer a computadora? Como gusten. Ninguna.
quieren hacerlo a mano, adelante. Pero ojo, ¿Cuándo es? está indicado para el viernes. Perdón, para el martes. No, ¿De qué es el miércoles, mapa? perdón. Miércoles. Es un mapa de magnetismo y electromagnetismo. Nada más. Es mapa conceptual. Nada más. Acuérdense poner circulitos, elipses, cuadritos y nada más los módulos de conexión o las líneas de conexión. Ahí ponen, se considera qué, se pone qué, se hace qué, bla, bla, bla. Esto. Está muy fácil la lectura, lo hacen en menos de una hora. Realmente es muy sencillo. Con eso cerramos magnetismo y electromagnetismo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna, seguros? Ninguno, profesor. Recuerden, esto es una velocidad lineal. Que insisto, no me conviene. Lo que estuvimos viendo era velocidad circular. Pues es lo que vamos a ver, la velocidad circular. ¿Cuándo? El día miércoles. Bien, chavos, cuídense mucho, descansen. Igualmente, Chao. profesor, gracias. Hasta luego.